Hola, muy buenas tardes. Desde la Asociación de Autismo os traemos una charla muy interesante que es de indicadores de desarrollo evolutivo en niños y niñas y signos de alarma en autismo. Este taller lo va a dar nuestra psicóloga Manuela Cano y os dejo con ella. Muchas gracias, Isma. Pues hola a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar esta charla taller sobre indicadores de desarrollo evolutivo en los niños y en las niñas. En principio, pues vamos a ver qué son los indicadores de desarrollo. Pues serían esas destrezas que la mayoría de los niños puede hacer en una edad determinada. Y es interesante conocerlo y estar alerta, pues por si detectamos en nuestro hijo o nuestra hija algún signo de posible retraso en el desarrollo para su edad. Vemos que los niños, cada uno tiene un ritmo de desarrollo diferente, en áreas diferentes, y no podemos decir, pues, ni predecir, pues, cuándo aparecerá una destreza determinada. Pero con el conocimiento de estos indicadores sí nos puede dar un poco una idea si nuestro hijo o nuestra hija, pues, se está desarrollando con respecto a lo que se espera de acuerdo a la edad. Entonces vamos a ir empezando a ir viendo, pues, lo que la mayoría de los niños hace con 1 año de edad. Vamos a ver que en el área social y emocional, pues, actúan con timidez, se ponen nerviosos en presencia de desconocidos, o lloran cuando su padre o su madre se aleja, y normalmente, pues, tienen ya cosas preferidas, objetos o personas preferidas, por ejemplo su mantita, su osito, y demuestran miedo en algunas situaciones. Hay veces que también nos alcanza un libro o un juguete que quiera jugar y él nos lo trae para que se lo mostremos o juguemos con él. También repetirá sonidos y acciones para llamar la atención. Cuando vayamos a vestirlos, pues también nos van a ayudar, levantando los brazos, ayudando un poquito, y empiezan a interactuar con nosotros en juegos como el cucutrá o dar palmitas con las manos. En el área del habla y la comunicación, pues un niño o una niña con alrededor del año, pues ya entiende cuando se le pide que haga algo sencillo, usa gestos simples como mover la cabeza para decir que no o saludar con la mano para decir adiós. Y también hará sonidos con cambios de entonación como si estuvieran hablando. Parece que están ahí con su lenguaje, no dicen nada, pero sí parece que están diciendo algo porque ellos ya van imitando la entonación de los adultos. Ya empiezan a decir papá, mamá y algún que otro sonido, pues ya relacionado con algún objeto. Y tratarán de imitar las palabras que escuchan. En cuanto al área cognitiva, el área cognitiva se refiere, pues, al aprendizaje, al razonamiento, a la resolución de problemas. Pues en esta edad vamos a ver que son niños que ya empiezan a explorar mucho, a jugar, a darle golpes a los objetos. Van a buscar un objeto que le escondamos, se van a dar cuenta que está debajo del trapo o de la tela que le hemos puesto para esconderlo. Si le enseñamos un cuento, va señalando lo que nosotros le vamos diciendo, va copiando gestos y comienza ya a usar los objetos de forma apropiada. Pues ya coge una taza para beber, coge un peine y se peina, la cuchara y, por ejemplo, va a empezar ya a meter objetos, uno encima de otro, uno dentro de otro, va a sacar objetos también y va a coger las personas, las va a tocarlas, pues para pedirle cosas, ¿no? Y va a seguir también instrucciones, como coge el juguete, siéntate, dame esto, instrucciones sencillas, pues las va a entender. Pues entonces aquí donde nos vamos a centrar es en qué nos tenemos que preocupar a estas edades. Entonces hay que preocuparse y estar un poquito alerta si nuestro hijo a la edad de 1 año pues no ha alcanzado algunos de los indicadores que hemos dicho antes. Y sobre todo también si no gatea, si no puede permanecer de pie con ayuda, si no busca las cosas que ve esconderse, si no dice palabras sencillas como mamá o papá, si no saluda con la mano o no dice que no con la cabeza, no señala cosas, o si ha adquirido estas destrezas que hemos dicho antes,
y pierde la habilidad que ya había adquirido. Entonces, eso sí es un signo de alarma. Si vemos que está perdiendo habilidades o destrezas que a esta edad ya había conseguido. Ahora nos vamos a pasar a ver lo que la mayoría de los niños hace con 18 meses. Ya con 18 meses, pues les gusta darle las cosas a los demás como un juego, interactúan más, pueden tener rabietas, puede que les dé miedo a los desconocidos y demuestra afecto a las personas que más conocen. Inventan un juego con su imaginación, por ejemplo, emiten ruidos si están con un coche, hablan con sus animalitos, con sus peluches. Y en situaciones nuevas puede que se aferre a las personas que conoce. Entonces les va a costar trabajo que a estas edades pues se queden con un extraño y normalmente se van a abrazar a la persona con la que suelen estar. Empiezan ya también a señalar y a mostrar a las personas algo que a ellos les gusta, un juguete, y lo exploran todo, pero siempre con la presencia de los padres. Vamos a ver que a estas edades los niños todavía están muy apegados a sus padres o a las personas conocidas. En el área del habla y la comunicación, pues a esta edad pues ya va a decir varias palabras, ya dirá que no, sacude la cabeza, señala para mostrar a otra persona lo que quiere. Y en el área motora, pues ya normalmente a estas edades pues ya caminan solos, pueden subir y bajar escalones, corren, arrastran juguetes, suelen ya ayudar para vestirse y desvestirse, beben ya en una taza, comen con cuchara. Entonces vemos que ya son cada vez pues más independientes. Y en el área cognitiva, pues ya sabe para qué sirven muchas cosas comunes, por ejemplo el teléfono, el cepillo, una cuchara, señala para llamar la atención de otras personas, muestra interés por muñecas, por peluches, finge darle de comer, tienen ya un juego simbólico. Saben señalar ya las partes del cuerpo, ya vemos que le vamos enseñando la nariz, la oreja, el ojo, y saben señalarlo, saben dónde están. Ya empiezan a coger un color y empiezan a hacer garabatos. Y pueden seguir instrucciones verbales que sean sencillas, de una sola orden, pues siéntate, coge esto, ven aquí. Entonces vemos que ya van avanzando en ese aspecto. ¿Cuándo tenemos que reaccionar si nuestro hijo o hija a los 18 meses pues no ha alcanzado alguno de estos indicadores? Vemos que no señala cosas para mostrárselas a otras personas, que no duermen bien, que no saben para qué sirven las cosas familiares, los objetos que hemos dicho antes, no imitan lo que hacen otras personas, no imitan gestos, no imitan movimientos, no aprende palabras nuevas y no sabe por lo menos 6 palabras. Ya a estas edades se supone que tienen un lenguaje ya más avanzado. Y no se dan cuenta ni parece importarles si la persona que lo cuida se va o regresa, porque hemos dicho que en estas edades normalmente van a notar cuando su padre o su madre se ha ido y se va a aferrar mucho a la persona conocida. Y como decíamos antes, si vemos que tiene las habilidades o las destrezas adquiridas, pero las pierde. Entonces, eso es un punto muy importante, el observar si ha perdido alguna habilidad o alguna destreza que ya tenía. Ahora vamos a pasar a ver los indicadores de desarrollo de los niños que tienen unos 2 años de edad. En el área social y emocional, pues ¿qué vemos? Pues que ya imita a otras personas, especialmente a adultos, a niños mayores, se entusiasman cuando están con otros niños, se demuestran cada vez que son más independientes, demuestran también un comportamiento desafiante. ¿Eso qué quiere decir? Porque no son obedientes, les decimos que hagan algo y no quieren, protestan y juegan principalmente al lado de otros niños, aunque empiezan a incluirlos en juegos como correr y perseguirse, ¿no? Pero también les gusta jugar solos, pero ya van incluyendo a otros niños. En el área del habla y la comunicación, con 2 años, pues ya vemos que señala objetos, en cuentos va señalando lo que nosotros le vamos diciendo, sabe los nombres de personas conocidas, de las partes del cuerpo. Ya vemos que dice frases de 2 a 4 palabras, ya no solamente como antes, papá, mamá y palabras sueltas, sino que ya hacen frases, siguen instrucciones sencillas, repiten palabras que han escuchado en alguna conversación y señalan cosas que aparecen en un libro. En el área motora y el desarrollo físico
ya vemos que separan las puntas de los pies, dan patadas a la pelota, comienzan a correr, trepan, se suben en todos sitios y ya los vemos cada vez como que se mueven más, ¿no? Los 2 años siempre vemos que esos niños son tan inquietos que no paran, ¿no? En el área cognitiva, pues encuentran cosas o cuando estén escondidas debajo de 2 o 3, ¿no? Que le hemos escondido. Ya empiezan a clasificar las cosas por su forma, por el color, completan frases, aprenden canciones, las rimas de cuentos. Vemos que juegan ya con su imaginación, ¿no? Construyen torres de 4 bloques, son capaces de jugar pues con cualquier cosa, con una caja, y ahí su imaginación vuela. Y puede que use una mano ya más que la otra. Es decir, a esta edad pues ya vemos que se va diferenciando la lateralidad. Ya si son zurdos utilizarán la izquierda, si son diestros la derecha. Van a seguir ya instrucciones un poco más complicadas, con 2 instrucciones, y van a nombrar las ilustraciones de los libros, como el gato, el perro, el pájaro. Ya ellos van a saber hablar y comunicar lo que están viendo. Entonces, a esta edad, ¿en qué nos tenemos que fijar si nuestros hijos no lo han conseguido? Por lo que decíamos también, ¿no? Que no ha alcanzado algunos de los indicadores que hemos dicho, o no usa frases con 2 palabras. Por ejemplo, que diga dame pan, toma leche. Si vemos que solamente dice leche, pan, hay que empezar a preocuparse. Si no sabe utilizar objetos de uso común, no sabe el cepillo para qué sirve, el teléfono, el tenedor, la cuchara, o vemos que no imita acciones, bailes, juegos que nosotros estamos haciendo, ni palabras, que no puede seguir instrucciones sencillas, o que no camina con estabilidad, o ha perdido alguna de las habilidades que ya había logrado. Y ya por último, vamos a ver lo que la mayoría de niños hace a los 3 años de edad. En el área social y emocional, pues ya vemos que copia a los adultos y a los amigos. Demuestra afecto por su amigo espontáneamente. Espera el turno en los juegos. Demuestra preocupación si ve llorar a un amigo. Entiende la idea de lo que es mío, de lo que es de él o de ella. Expresa gran variedad de emociones. Se separa de su mamá y su papá con facilidad. Ya no muestra esas conductas de apego tan fuertes como antes. Y puede que le moleste cuando hay grandes cambios de rutina. Y también vemos que ya se viste y se desviste solo y es capaz de hacerlo casi sin ayuda. En cuanto al habla y la comunicación, pues ya sigue instrucciones de 2 o 3 pasos, sabe el nombre de la mayoría de las cosas conocidas, entiende ya palabras como dentro, arriba, debajo. Esos conceptos básicos ya los va aprendiendo y comprendiendo. Sabe decir su nombre, su edad, dónde vive, llama a un amigo por su nombre, ya diferencia yo, mí, nosotros, tú y usa plurales. Ya habla bien, de manera que los desconocidos pueden entender la mayor parte de lo que dice. Y puede conversar usando ya 2 o 3 oraciones. En cuanto al área cognitiva, pues ya vemos que empieza a operar con juguetes un poco más complicados, con botones, palancas, piezas móviles. Juega imaginativamente con muñecas, animales, personas, arma rompecabezas de 3 o 4 piezas. Ya entiende conceptos más complicados de cantidad, como 2. Y cuando coge el lápiz o los colores, pues ya es capaz de no solamente hacer garabatos, sino ya copiar círculos, hacer líneas más o menos dirigidas. Pasan la hoja de los libros de una en una, hacen torres, hasta 6 bloques, y saben ya enroscar y desenroscar pues tapas de botes, abrir la puerta. Vemos que cada vez tiene mayor habilidad. Entonces, a esta edad de 3 años, pues vemos que es una edad en la que ya empieza a ir al colegio, empiezan los primeros, ¿no?, el primer curso. Entonces, estos indicadores que hemos visto, pues deberían estar ya alcanzados. Entonces, si no lo ha alcanzado, vemos que ahí puede estar pasando algo. Y también, pues si vemos que se cae mucho y tiene problemas para subir y bajar escaleras, o que babea, o no se le entiende bien mucho lo que habla, o no utiliza juguetes sencillos, o no usa oraciones para hablar,
o vemos que no entiende instrucciones sencillas que le estamos dando, no quiere jugar con otros niños o con otros juguetes, no imita o no usa la imaginación en sus juegos, vemos que no mira a las personas a los ojos. Eso a esta edad pues ya es un signo de que algo está pasando y habría que ponerlo en conocimiento pues, del pediatra o de un especialista para que nos lo valore. Y también si tenía alguna de estas habilidades adquiridas y vemos que la va perdiendo. Bueno, entonces, vistos estos signos de, ¿no?, indicadores de desarrollo, los padres lo que tenemos que hacer es estar un poco tranquilos, porque lo que hemos dicho antes es que cada niño tiene su ritmo de crecimiento. No tenemos que preocuparnos ni comparar a unos con otros. ¿Por qué? Pues porque cada uno lleva su ritmo. Lo que sí es un poco estar atentos a estas cosas que hemos dicho que son como más importantes y sobre todo que no vaya perdiendo habilidades que ya había adquirido. Entonces, ante esto, lo mejor es ponerse en contacto pues, con su pediatra, comentarle lo que estamos observando y pues, que ya valore de qué manera quién lo puede ver, si es neuropediatra, para hacer un estudio más en profundidad. Y ya nos quedemos tranquilos, si es normal, si no es normal, si hay que estar un poquito más atentos o qué podemos hacer. ¿Vale? Bueno, ahora lo que vamos a ver es que desde la Asociación de Autismo pues queríamos también poneros un poquito que conozcáis en qué consiste el trastorno del espectro autista. Sabemos que el autismo, autista, se utiliza muchas veces, pero en realidad no sabemos muy bien qué significa eso ni qué trastorno. Incluso hay veces que confundimos una cosa con otra y hay veces que utilizamos la palabra autista pues, para referirnos a personas pues, que están un poco distraídas o metidas en su mundo, ¿no? Y como que generalizamos. Entonces sí, vamos a dar aquí unas breves pinceladas para que conozcáis en qué consiste este trastorno del espectro autista. Vale. En principio, os voy a decir el trastorno del espectro autista en qué consiste en términos generales. Pues es un trastorno del desarrollo que puede provocar problemas sociales, de comunicación y de conducta. Las destrezas de aprendizaje, de pensamiento y de resolución de problemas de las personas con este trastorno puede variar. Así hay personas con altos niveles de capacidad y otras que tienen muchas dificultades. Por eso se llama un trastorno, que significa que no es una enfermedad, y del espectro autista. Es decir, no es que se tenga o no se tenga, sino que hay muchos rasgos y que se pueden tener algunos, unos sí, otros no, pero tienen que cumplir unos criterios. Y además habrá personas que a lo mejor unos los tengan a un nivel más grave y otros los tengan a un nivel más leve. Entonces hay un amplio espectro de trastornos que se incluirían aquí. Antes se incluían dentro del trastorno del espectro autista, pues se incluía el autismo, se incluía el síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo. Creo que el síndrome de Rett también, pero ya llevamos unos años en que todo se ha unificado y ahora se llama trastorno del espectro autista. Entonces ahí entran muchos niños, muchas características y entonces vamos a ver una gran diversidad entre unos niños y otros. Vamos a poner algunas características para que veáis cómo podemos detectar o ver algún signo en nuestros hijos y que nos puedan dar alguna señal de que algo puede estar pasando. Por ejemplo, vamos a decir algunas cosas que no significa que las tengan todas ni que las tengan todas las personas que tienen autismo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que hay niños que se ríen sin motivo aparente, no se ríen de acuerdo a la situación, por ejemplo. Hay otros que les cuesta mantener el contacto visual, no te miran a la cara. Hay otros que pueden tener lenguaje oral, es decir, hablan, se comunican bien, pero hay otros que no tienen lenguaje y tampoco intentan compensar esa falta de lenguaje pues, con gestos o mímica, o si tienen lenguaje lo tienen con alteraciones. Hay también personas que no atienden cuando se les llama. Entonces hay veces que parece
que son sordos. Muchas veces el primer signo que notan los padres y las madres en un niño con este trastorno es que parece que está sordo, que lo estoy llamando, no me atiende, ¿no? Y es la primera reacción que tiene. Vemos también que hay veces que se entretienen con juegos repetitivos, como alinear objetos, girarlos, colocarlos de determinada manera, hacer torres, y que no es un juego, ¿no?, que sea el adecuado para el juguete con el que están jugando. Hay veces que también se tienen un apego especial pues, por algunos objetos. No como decíamos antes, ¿no?, por un niño de 1 año que le gusta estar con su mantita, sino niños que a lo mejor se apegan pues, a una cosa muy rara, ¿no? Y van siempre con eso a cuestas y cuesta mucho trabajo que lo deje, ¿no? Luego hay algunos niños que son muy hiperactivos, se mueven mucho, no paran, sin embargo hay otros pues, que son más tranquilos, están siempre quietecitos y muy diferentes unos de otros. Normalmente les cuesta mucho los cambios, entonces se resisten a cambiar de actividad. Cuando están realizando algo cuesta mucho trabajo que dejen esa actividad y que hagamos algo nuevo. Por eso suelen tener muchas rabietas, difíciles de controlar, no entienden las explicaciones que le damos. También vemos que hay niños que pueden vemos que no tienen miedo al peligro. Es decir, hacen cosas de riesgo porque no ven que esa situación sea peligrosa para ellos. Luego hay otros que al contrario, que a lo mejor pues, son muy miedosos y todas las situaciones les da miedo. Y no muestran interés por relacionarse con otros niños, juegan solos o si quieren jugar con algún niño, pues a lo mejor no respetan turnos o quieren jugar como ellos quieren jugar y se enfadan mucho. Entonces, podríamos decir que estos son signos generales. No vamos a ahondar mucho en todas las características que hay, porque si no estaríamos aquí toda la tarde. Simplemente pequeñas pinceladas para que vosotros reconozcáis que estos son signos muy, muy característicos de un niño con el trastorno del espectro autista. Y de otro síndrome que os queríamos hablar también es el síndrome de Asperger, que actualmente no está como diagnóstico, porque hemos dicho que ya ha desaparecido, está dentro del trastorno del espectro autista, pero sí hay muchas personas que han sido diagnosticadas con él porque tienen una característica muy especial. Dentro del trastorno del espectro autista, pues tiene unas características especiales. Es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y afecta a la interacción social recíproca, a la comunicación verbal y no verbal. Hay una resistencia para aceptar los cambios, inflexibilidad de pensamiento, así como poseer campos de interés estrechos y absorbentes. Entonces, dentro de lo que hablábamos del espectro autista, esto es, por así decirlo, como si estuvieran en uno de los extremos. Suelen tener un nivel de inteligencia normal, buen lenguaje, pero tienen estas características que hemos dicho. Aquí os presentamos, pues, también como 10 signos de alerta, ¿no?, para que vosotros veáis si vuestro hijo o vuestra hija tiene alguna de estas conductas. Por ejemplo, tienen unos intereses restringidos o fijación en una sola actividad. Entonces solamente les gusta hablar de un determinado tema, no le puedes hablar de otra cosa, ellos al final acaban dirigiendo sus conversaciones hacia ese tema y cuesta mucho que se centren en otros puntos de interés. Hay veces que pueden tener un lenguaje muy formal, con un vocabulario muy culto, ¿no? Hay veces que incluso se les dice que son muy pedantes a la hora de expresarse y eso también llama mucho la atención. Les gusta mantener mucho la rutina, las cosas tienen que ser de una determinada manera, llevando un orden, y les cuesta mucho salirse de ese orden. No aceptan que no se pueda hacer algo hoy porque ha habido un impedimento y no se puede hacer lo que estaba programado, y entonces pues van a tener también reacciones exageradas, ¿no?, rabietas, se van a enfadar de forma excesiva pues porque no pueden hacer eso que tenían planeado. No entienden las reglas sociales, les cuesta muchas veces entender los dobles sentidos, la ironía, ¿no?, el sarcasmo. Entonces hay veces que en situaciones sociales no saben por qué la gente se ríe, o ellos se ríen también sin venir a cuento porque han malinterpretado la situación. También tienen
falta de empatía, les cuesta entender cómo se sienten los demás en una determinada situación. No entienden que ellos han podido decir algo y alguien se ha enfadado porque les cuesta entender los sentimientos en los demás. Hay veces que puedan tener también actitudes inusuales, por ejemplo, repetir frases, repetir palabras, y le estás hablando y repiten lo que tú le estás diciendo, y algunos pueden tener pues conductas estereotipadas como aleteo de manos, balanceos, conductas que para ellos pues le aportan tranquilidad o le aportan seguridad. Algunos pueden tener la motricidad fina o gruesa también un poco pobre, algunos se ven como torpes a la hora de andar, algunos también se les ve como muy rígidos en su forma de moverse, aunque no todos, claro. A veces también pueden tener sensibilidad sensorial, le molestan mucho los ruidos, hay otros que no, que parece que es que suene lo que suene, se oiga lo que se oiga, no les molesta, o les puede molestar determinados tactos, ¿no? Tocar cosas les da repelús, incluso con la comida, hay comidas que a lo mejor no las quieren probar porque el tacto de la comida o la sensación en la boca les da asco. Entonces vemos que hay, o no quieren tampoco que los toquen, que les pongan la mano encima, que los abracen, entonces se ponen muy rígidos porque ese tipo de contacto no les gusta. Y la interacción social pues es muy pobre, incluso mínima o inadecuada. Ellos quieren a lo mejor interactuar, pero no saben cómo hacerlo, lo hacen de forma torpe y si los demás no lo entienden, pues pueden tener un poco de rechazo, ¿no? Porque los demás tampoco entienden por qué actúan de esa manera si no saben cuál es el problema que tiene esta persona. Bueno, esto es, en términos generales, lo que podríamos decir, las características generales de este síndrome. Lo que sí os vamos a hablar un poco es el diagnóstico, pues decir, bueno, ¿y esto quién me lo diagnostica? Si a mi hijo le veo yo algo así, pues el diagnóstico es difícil de hacer. ¿Por qué? Pues porque no existe una prueba médica, un análisis de sangre, pues que te diga, pues tu niño tiene esto, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues observar el desarrollo, observar el comportamiento del niño y ver si vemos que no está cumpliendo con unos indicadores de desarrollo pues más o menos normales. Y comunicarlo, pues, lo que habíamos dicho, al pediatra, que será el que nos ponga en contacto pues, con el neuropediatra o con alguien especializado que haga ya las pruebas pertinentes, las entrevistas con los padres, la observación, pues para ver el niño cómo está. En cuanto al tratamiento, el tratamiento ya hemos dicho antes que no es una enfermedad, o sea, no hay un tratamiento de una medicación, porque hemos visto que hay tantísimos signos que no hay un tratamiento pues, para nada específico. Lo que sí se puede trabajar, pues primero la detección cuanto antes mejor, para que cuanto antes podamos trabajar, pues con esos problemas que pueda tener, pues trabajar en el habla, la forma de caminar, de moverse o de interactuar con los demás. Entonces esa intervención temprana pues va a hacer que esos signos que hemos visto, pues facilitarles para que a medida que el niño vaya creciendo, pues vaya mejorando en esa interacción con los demás o en ese lenguaje, en todos los signos que nosotros vayamos viendo. Las causas y los factores de riesgo, pues son múltiples. Hay de todo tipo, hay ambientales, biológicas, genéticas, y ha habido niños en los que se le ha hecho una analítica, a lo mejor tiene una causa genética, otros no hay nadie en la familia que tenga ese trastorno, entonces actualmente no se sabe a ciencia cierta la causa. Se ve que no es solamente una causa, sino que hay diversas causas. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra charla. No sé si tenéis alguna pregunta o tenéis alguna duda. Supongo que si estáis aquí y tenéis niños pequeños, pues os habrá entrado muchas veces esa duda, ¿no? De si mi niño se estará desarrollando bien, ¿no? Porque empezamos también a compararlos con si tiene un hermano, o nuestra amiga, nuestra vecina, nuestra hermana, pues también empiezan, ¿no? A decirnos, ay, que el niño no hace esto, ay, que el niño no sé qué, ¿no? Y nosotros también empezamos a preocuparnos si el desarrollo de nuestro hijo será normal o no. Espero que
con estos signos que hemos estado viendo se hayan resuelto algunas dudas y, como he dicho, ante la más mínima duda, ante cualquier sospecha de que nuestro hijo no se está desarrollando bien o no nos gusta lo que estamos viendo, su forma de comportarse o de comunicarse, pues lo mejor es ponerse en contacto con su pediatra y que él vaya o ella vaya valorando pues el niño cómo va o cómo no va, y así quitarnos los miedos y el estrés y la preocupación innecesaria. ¿Suele haber muchos niños que pierdan la habilidad que ya tienen? Pues sí, hay un tanto por ciento muy elevado. Es decir, normalmente la edad en la que se detecta estos trastornos del espectro autista, por ejemplo, es siempre entre los 2-3 años. ¿Por qué? Normalmente, pues porque vemos que tenían un desarrollo, un lenguaje y ya no lo tienen. Y entonces ya nos llaman la atención. O justo cuando ya vamos viendo que entre los 2-3 años ya va a empezar el colegio y ya nos empezamos a alarmar, pues porque no juega con otros niños o porque no nos mira a la cara, ¿no? Entonces, sí, pero hay un porcentaje muy alto de niños que han adquirido unas habilidades y las pierden, sobre todo de lenguaje y en el juego. Yo no entiendo por qué cuando han aprendido algo como que se les olvida. No es que se les olvida, es que como no se sabe tampoco este trastorno, cuál es la causa en sí, porque si ya ha adquirido ya unas habilidades, nos dice, ¿por qué si ya se relaciona con otros niños, si ya habla, por qué lo pierde? Es que realmente no se sabe muy bien la causa de por qué, si tienen algunos tienen un desarrollo normal, entre comillas, ¿no? Pierden esas características, es que no se sabe muy bien. También tengo entendido que hay muchos diagnósticos que no se dan en la infancia, sino hay casos que se dan incluso de mayores, sí. Es un poco lo que ha pasado con lo que decíamos el síndrome de Asperger. ¿Por qué? Porque como está en ese extremo de que son niños con una inteligencia normal, lenguaje adecuado, entonces dependiendo de las deficiencias que a lo mejor son a la hora de relacionarse o a la hora de no entender determinadas características, entonces si no tienen unos signos muy marcados, pues a lo mejor se piensa pues que es un niño tímido, o que es un niño pues que no tiene muchas habilidades sociales y no se le ve como el rasgo tan típico del trastorno del espectro autista, ¿no? Siempre ha sido uno de los trastornos que más ha costado diagnosticar por eso, porque como está en el extremo casi de la normalidad y a no ser que pase algo, no sé, que nos llame la atención y le prestamos un poquito más de atención, no se diagnostica, pero sobre todo es en esa parte ¿no? del continuo del trastorno en el que casi roza la normalidad, ¿no? Y si como padres, por ejemplo, nos vemos, o porque a veces los padres somos feos, nos vemos que hay alguna cosa que no es muy normal, ¿no? Entre comillas, cuando invitan al colegio, los colegios también suelen valorar estas cosas y suelen darte el aviso de que hay algún tipo de problema. Normalmente sí. En cuanto que hay de todo, ¿no? Porque ahí es lo que estábamos diciendo, que a lo mejor hay niños que no se lo han visto hasta que están en primero o segundo, ¿no? Pero depende. Pero normalmente sí, ya cuando empiezan el primer curso, pues ya si ven que juegan solos, si ven que no miran a la cara o que no interactúan con los demás, ya empiezan a llamar la atención, ¿no? Y ya como que hay que fijarse por sí, no es solamente eso de manera puntual, sino que además de ese signo que le estamos viendo, pues ya hay otro, y entonces ya sí se suele alertar a los padres cuando se ven ya más de un signo, ¿no? Porque es verdad lo que estábamos diciendo, que hay niños que tienen un desarrollo diferente a los demás. Hay niños que a lo mejor con 3 años entran en el colegio y todavía no controlan esfínteres, pero hay otros que sí. Hay unos que solo dicen muy pocas palabras y otros que hablan por los codos. Sin embargo, a lo mejor en el primer año de colegio, pues ves que se van desarrollando bien y ese poquito retraso que a lo mejor podía tener desaparece, ¿no? Entonces, no hay que alarmarse en el sentido de decir, madre mía, ¿no? Pero sí estar pendientes y sí estar un poco atentos a esos signos. ¿Alguna cosa más? ¿Nada? Bueno, pues aquí estamos para lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y esperamos vernos en la próxima charla, que ya creo que será por nuestra parte, creo que es en mayo.
Así que hasta la próxima charla. Muchas gracias a todos y a todas.